Bienvenidos a su podcast Jaque Mate, el juego que lo cambia todo. Soy Roberto Ojeda y hoy nos encontramos una semana más analizando lo que ocurre en las campañas políticas de cara a la jornada electoral del 2 de junio. Y hoy estamos verdaderamente engalanados con la presencia del candidato del PAN, PRI y Partido Nueva Alianza, Renán Barrera Concha, candidato al gobierno del estado, Renán Barrera Concha. Renán, bienvenido, por favor. Gracias, Roberto, un gusto estar contigo en este espacio, agradecerle a todos los que nos ven a través de sus pantallas y compartir esta mesa con personas tan distinguidas y tan queridas como doña Dulce. Y también tenemos a Dulce María Sauri. Dulce María Sauri, siempre aquí con nosotros en Jaque Mate. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Yo también estoy de gala teniendo al candidato de nuestra alianza común, Renán Barrera Concha, en esta mesa. Gracias. Como ya le explicamos, el formato aquí es de análisis, sí, un poquito de entrevista, pero también vamos a analizar lo que está pasando en las campañas, en la jornada, en su campaña también, cómo la has visto, Renán. Y empezamos por ahí, si quiere, doctora. Renán, cuéntanos un poquito cómo has sentido tu campaña, cómo la has visto. Ya tenías campañas anteriores, campañas alcalde, pero ahí también la grande. Claro. Pues mira, muy contento, Roberto, después de 81 días de haber estado recorriendo ya todos los municipios del estado de Yucatán, de haber tenido muchos encuentros en diferentes municipios, en comisarías, con productores del campo, con pescadores, con empresarios, con líderes de iglesias de diferentes religiones. El hecho de poder estar ya con un balance completo de lo que ha sido esta campaña, que déjame decirte que fue muy al principio con muchos signos de interrogación, porque es una campaña que tiene elementos y características pues inéditos, ¿no? En el tema no solamente de la forma en cómo logramos hacer esta alianza, que hoy por hoy les puedo yo garantizar que ha sido una decisión muy positiva para todos los municipios del estado de Yucatán, la forma en cómo estamos presentando nuestra campaña, sino que también es una elección inédita en el sentido de que por primera ocasión tenemos dos proyectos tan altamente contrastantes, sí, y afortunadamente diametralmente opuestos, porque cuando hay campañas y candidatos que a veces se pueden mimetizar en propuestas o en ideas o en proyectos, pues es muy complicado que la ciudadanía reconozca algún tipo de diferencia. Entonces, a mí me parece que ha sido una campaña de contrastes, una campaña de blanco y negro, una campaña en donde tenemos muchos ejemplos de lo que no queremos y tenemos también ejemplos de lo que sí queremos y cómo hemos sido capaces de superar cualquier tipo de diferencia, de que nos hemos vuelto daltónicos cuando se trata de defender a Yucatán, y que me parece que es fundamental que entendamos que esta elección pues no es solamente el triunfo de Renán Barrera o de los candidatos de la alianza, sino que es el futuro de Estado que queremos para nuestros hijos y también para nuestras familias. Así que pues me siento muy contento, es una elección, una campaña que ya ganamos, un debate que también nos fue muy bien, y ahora viene el cierre, que es ganar la elección, porque las elecciones se ganan con votos en las urnas. ¿Y cómo le das? Bueno, no sé si alguna vez habías imaginado, o sea, ni siquiera sé si doña Dulce había imaginado alguna vez tener a un panista como candidato, pero ¿habías alguna vez imaginado, uno, que iba a estar al frente de una alianza como esta? Y dos, ¿cómo te han recibido los priistas? No solamente los priistas que están en el partido como tal, sino los priistas que te encuentras en la calle. ¿Te han comentado algo? Yo recuerdo que mi primera impresión de lo que fue trabajar por un objetivo común, sin preguntarse otras cosas, fue el huracán Gilberto, que estaba yo muy chico y estaba yo en Scouts, en el grupo 10, que nos reuníamos en el Alemán, en el Parque El Alemán. Y cuando pasó la circunstancia de Gilberto, nos asignaron el Poliforum Samná para ir como centro de atención a las personas que habían sido damnificadas, ¿no? Yo lo comparo con eso, porque cuando tienes frente a ti a un fenómeno que en este caso no es natural, sino es humano, que puede ser tan desastroso para una sociedad como lo que representa Morena, me parece que en ese momento eliminas cualquier diferencia, metes a tu cajón cualquier agravio y te pones a trabajar precisamente entre todos los que estamos buscando lo mismo, como hace muchos años fue con el huracán, ¿no? Es decir, en una misma cuadra o en una misma calle vive gente que piensa diferente, que incluso puede votar diferente, pero si hay una problemática en la colonia que los obliga a todos a trabajar unidos, pues en ese momento las diferencias quedan en segundo plano. Y yo creo que esa es la capacidad de la política
buena, ¿no? La capacidad de la política buena es pues construir consensos entre los que pensamos distintos. Si todos pensáramos igual, sería dictadura, sería anarquía, sería monólogo y pues no tendríamos realmente una capacidad de construcción. Yo me siento muy afortunado de esta alianza, me siento orgulloso, déjame decirte, de esta alianza, porque son dos institutos políticos que sin renunciar a sus diferentes causas y sin renunciar a sus propios principios, estamos trabajando para evitar que llegue lo que sabemos que es destructivo y sobre todo para construir una agenda común que nos pueda unir para tener un beneficio para Yucatán. Doctora, el huracán Morena que... A ver, déjame decirte en respuesta a tu pregunta que si yo hace 30 años me hubiera planteado una alianza electoral con el PAN, me quemaban en leña verde en la Plaza Grande. Y creo que yo era la que iba a prender la pira. Lo que pasa es que a lo largo de todas estas 3 décadas hemos visto que hay un elemento común en el que tenemos que puntualizar para defender, y ese elemento común se llama Yucatán. Más allá de esas diferencias partidistas, en algún momento he mencionado que yo tomé y las metí todas en un cajón y le eché llave, ¿no? Porque ahora lo más importante es llevar adelante un proyecto de paz, de concordia, y que, como reiteró Xóchitl Gálvez, un proyecto de verdad, ¿no? Un proyecto de libertad, ¿no? Que nos permita seguir transitando. No estoy diciendo que no haya problemas en Yucatán, los hay, lo sabemos todas y todos, pero yo estoy cierta que también sabemos los yucatecos que si los resolvemos con diálogo, en unidad y con un respeto absoluto al federalismo, que quiere decir que las y los yucatecos definamos nuestro propio destino sin que nos vengan a decir cómo caminar desde la Ciudad de México. Que justo esto lo has mencionado varias veces en tu campaña, Renan. ¿Qué has visto o qué estás viendo tú en otras partes que puede ocurrir en Yucatán? Porque al final tenemos a Joaquín Díaz Mena, ¿no? Joaquín Díaz Mena, que es conocido de todos, conocemos que es yucateco, conocemos que ha vivido aquí toda su vida, y hay quienes piensan que a lo mejor esto no representaría un poquito ¿cómo decir?, la intervención del federalismo. ¿Ustedes qué están viendo? Mira, basta ver 22 ejemplos de lo que está pasando en el país en donde los gobiernos de Morena se convierten en sucursales del gobierno central. Yo no he visto ningún gobernador de Morena gestionar, exigir o pedir que haya beneficios para su estado, sino son simples operadores del gobierno federal. ¿Qué es lo que hemos visto que ha pasado? Que ha habido un debilitamiento de las fuerzas estatales y municipales. Cuando habla Dulce de que seamos una república, que un federalismo es fortalecer lo local, no socavarlo, me parece que ese es el riesgo que tiene Morena. Morena lo que está buscando el gobierno de Morena es concentrar poder. Eliminar todo aquello que no piense como ellos, eliminar el INE, eliminar la Suprema Corte de Justicia, eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos, generar una discordia entre grupos de la sociedad civil que pueden pulverizarse entre sí mismos porque no quiere que haya ninguna otra fuerza que pueda generarles alguna especie de contrapeso. Por eso es muy importante también la votación de los diputados federales, de los senadores y de los diputados locales en los estados en donde gobiernan, porque son diques que van a evitar que se pueda erosionar más la vida institucional de este país. ¿Y cómo sucede la violencia institucional que Morena ha estado aplicando? Desaparecen presupuestos, eliminan fondos, atacan fideicomisos. El tema de la seguridad, por ejemplo, o sea, ¿cómo podemos hoy pensar que México va a ser un país seguro si eliminaron los fondos para la seguridad estatal y municipal, que antes eran el Fortasec, luego fue el Fortamun y luego fue el Subsemun? Pues todos estos recursos los, eliminan y te empiezan a asfixiar en los temas estatales, en los temas federales. No nos vayamos lejos. ¿Qué pasó con los 384 médicos que el gobierno federal contrató y dijo durante la pandemia? Oigan, tranquilos, cuando termine la pandemia a ustedes les vamos a dar su base y van a tener certeza laboral y certeza jurídica. Terminó la pandemia, viene el proceso electoral y les dicen, pues gracias por participar, si quieren seguir trabajando, váyanse a un gobierno de otro estado que haya firmado el IMSS Bienestar y que esté gobernado por Morena. Me parece que esa es una forma que es un chantaje político electoral, como ha pasado con los productores del campo, como ha pasado con los pescadores, con la eliminación del programa de motores marinos. En fin, hay muchos ejemplos
de lo que significa desbaratar lo local y absorberlo desde el centro. Por eso he dicho que Yucatán necesita un gobernador que esté del lado de los yucatecos y no un gerente de sucursal, con todo respeto, porque una cosa es la coordinación, que está garantizada si hay buena fe, pero no la subordinación, ni tampoco pues que seamos pisoteados como en el pasado se ha querido hacer con el Estado. Por eso tenemos nuestra bandera yucateca, orgullosamente. ¿Y cómo han hecho para combatir? Bueno, ahorita igual nos va a comentar doña Lourdes, pero ¿cómo han hecho en conjunto para el tema de los programas sociales, que es quizá el gran temor en todos los estados en lo que ha competido y ha ganado Morena? Quizá el punto fuerte sean los programas sociales. ¿Cómo han hecho en el discurso para poder contrarrestar este tema que podría ser un factor decisivo posiblemente? Pues mira, en nuestro caso, lo hemos dicho en cada evento que tenemos la posibilidad de estar en contacto con los municipios y con la gente que nos visita. Los programas sociales son constitucionales. Los programas sociales ni siquiera empezaron en este sexenio, empezaron muchísimo antes a través de diferentes fórmulas. Empezó con el 70 y más, empezó con muchos programas que eventualmente fueron perfeccionándose hasta llegar al ámbito constitucional. Y lo que le decimos a la gente es que independientemente por quién voten, esos programas se mantienen. Incluso Xóchitl Gálvez ha dicho que va a mejorar esos programas, que va a ampliarlos, que va a perfeccionarlos. Nosotros en lo local hemos dicho que estamos a favor y que queremos también mejorarlos. Yo hablo de la tarjeta Mujeres Guerreras, que es precisamente para las madres de familia, pues porque ser mamá es una doble jornada que nadie paga y que también es un esfuerzo importante para una madre trabajadora que llega a su casa y tiene que seguir trabajando en su casa, y es un salario que a veces no se ve que se requiere y se necesita, y ahí nosotros vamos a hacer programas específicos. Y tampoco hay que creernos este tucho de que la gente no sabe o no conoce qué va a pasar con los programas sociales, porque pues todavía 2021 ya llevaban 3 años con programas sociales, ya habían repartido 10,000 millones de pesos al año, del 2018 al 2021, y solamente ganaron 7 municipios en la elección intermedia. Es decir, me parece que hoy hay información suficiente para que la gente pueda votar con libertad y sobre todo también de manera pues seria y secreta. En Yucatán la gente tiene más conciencia política, quizá, participación democrática. A ver, yo diría que no tengan miedo. Piensen que están ejerciendo un derecho cuando reciben ustedes los apoyos sociales del gobierno de la República, que está garantizado en la Constitución, que nadie te lo puede quitar, y que además si te presionan aquellos del chaleco guinda que se llaman siervos o servidores de la nación, no sé qué cosa, díganle sí, y en la secrecía de la casilla marquen por la opción que su corazón les dice que es lo mejor para Yucatán y para su familia. Perdón, nada más para terminar, nos ha tocado ver que hay casas donde han puesto mantas, ¿no?, de otro candidato, y cuando nosotros nos acercamos a saludar a la gente nos dicen, oigan, pues es nada más para que no perdamos nuestro programa, ¿no?, porque pues no nos cuesta nada poner la manta, pero el voto lo tenemos claro para ustedes. Ahí te das cuenta cómo está la manipulación y cómo de alguna manera eso es un efecto contraproducente. Es decir, el tratar de hacerle ver a una persona que si pone o no pone una manta va a tener o no va a tener, hay mucha gente que no lo ve de manera correcta y pues bueno, me parece que está generando un efecto contrario. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Recuerdo que había un dicho en los 90, yo lo escuché mucho, que decía, ¿cómo era? Agarra lo que te dan, pero vota por el pan. Algo. Pues bueno, cuando estábamos en campaña nosotros... y nosotros lo sufrimos. Porque, a ver, yo le puedo decir de esa época de los 90, nosotros llenábamos la Plaza Grande muy bien.
Y luego después venía la elección de Mérida, estoy hablando específicamente de la capital, y ganaba el PAN. El voto por el PAN era un voto, como dicen, in pectore, en su corazón, en su pecho, no se manifestaba. Sabemos que eso sucede y que ahora le va a pasar a Morena con la soberbia que traen, que se consideran la última Coca-Cola del desierto, perdón por decirlo de esa manera. Ellos piensan que están creando un ambiente que hace que la gente a fuerzas tenga que votar por ellos. Que no se equivoquen, aquí en Yucatán hay un camino muy andado. Coca-Cola, patrocínanos, por favor. Oye, pero además, fíjate, cómo no traen ni siquiera en el discurso ellos una claridad de una narrativa que termine por no pegarles a ellos mismos. De repente, de manera peyorativa, hablan de los candidatos del PRIAN, ¿no? Sí. No hay un solo candidato de Morena en ninguno de los estados, candidato a gobernador, que no venga del PRI o venga del PAN. Es decir, yo escuchaba en días recientes el debate a nivel federal y hablaban de Tlatelolco y hablaban del 68 y hablaban de una historia que muchos jóvenes a lo mejor no conocen o no vivieron, pero que gran parte del sistema político que ellos criticaron durante tantos años lo han adoptado y lo han tenido, ¿no? De hecho, muchos exgobernadores pues hoy son embajadores, ¿no? Entonces, sí, claro. A mí me parece, sin entrar en una crítica particular de si son buenos priistas o malos panistas, o buenos panistas o malos priistas, el tema es cómo te criticas una alianza cuando no tienes la capacidad de postular a ni un solo candidato de los 9 estados que sea propio. Yo por eso lo que digo es que muchos de ellos ni son morenistas ni son obradoristas, son oportunistas, porque llegaron a desplazar a gente que genuinamente había luchado por una causa del presidente de la República y que hoy pues están repartiendo volantes por los candidatos a los que ellos tanto combatieron. Fíjate que yo no entendí por qué en el debate que mencionas, nunca, o sea, nadie le reviró a Claudia Sheinbaum el tema de la militarización del país, que es justamente algo de lo que se trató Tlatelolco, ¿no? Al final, pero bueno, a mí me parece que sí hubo la puntualización por parte de Xóchitl Gálvez, dijo con toda claridad, las Fuerzas Armadas se van a dedicar a su misión fundamental, que es proteger la seguridad nacional. Van a dejar de andar rellenando baches, en eso, que lo haga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Creo que sí hubo una definición. Secretaría de Defensa Nacional SADCB, ¿no? Así es decir, se hablaba de esta lógica en donde pues los militares están en situaciones que, por cierto, el otro día en el mercado del Alemán me topé con la esposa de un militar y me dijo, no lo han tocado ustedes, pero los familiares de los militares estamos teniendo problemas para conseguir medicamentos. Recuerda que ellos tienen un régimen especial, las familias de los militares, y hasta a ellos ya les está afectando el tema presupuestal de la medicina familiar de los militares. Es decir, los militares no se tienen la culpa de este uso que malamente le está dando el gobierno federal, y sí es preocupante ver en un debate que hay una candidata presidencial que está buscando que se fortalezca la militarización, mientras por el otro lado Xóchitl fue muy clara de que ese no es el camino para México. Justo lo que estabas comentando son dos temas puntuales en tu campaña, la seguridad y la salud. O sea, vemos que has puntualizado muy bien tus estrategias en esos dos rubros en particular, porque evidentemente la seguridad todos sabemos, ¿no? Queremos conservar la seguridad en Yucatán, pero ¿dónde has visto, qué te ha dicho la gente con respecto a esto en particular? De la seguridad. Sí, claro, y la salud. Bueno, son dos temas que nos preocupan a todos, porque podemos hablar de lo que quieras, pero si no hay seguridad está de más, ¿no? Sí. La seguridad para un estado es tan importante como la salud para una familia. Si falta, si hay ausencia, todo se complica. Y en el caso de la seguridad, lo que estamos viendo es pues, que antes hablábamos de Zacatecas y de Michoacán como ejemplos de lo que no queremos que llegue a Yucatán. Hoy lo estamos viendo con Quintana Roo y lo estamos viendo con Campeche. Hace poquito estuve en estuve en Santa Elena, que está pegadito a Geselchacán, y que de alguna manera ves cómo la gente que vive en esta zona, que está en la frontera con Campeche, y luego te vas al otro lado, Chemash, Valladolid y Simín, que está en la frontera con Quintana Roo, hay una preocupación, porque hoy todavía platicaba yo con un sacerdote y me decía, hay una violencia silenciosa en Valladolid, porque hay atentados a yucatecos
en Quintana Roo que son familias que son de Valladolid y que trabajan en Quintana Roo. Fíjate un dato que no habíamos analizado con esa puntualidad. Y luego te das cuenta que la seguridad ha sido un tema que se ha descompuesto en este gobierno federal. Yo decía que afortunadamente nuestra tercera frontera es el mar, porque hoy estamos sitiados por 2 estados que han perdido seguridad y que no queremos que eso pase aquí en el estado. Como además somos uno de los estados más seguros del país y no tenemos una gran diferencia en idiosincrasia con Campeche, que era un estado que también había sido famoso por su tranquilidad y su paz social. Hoy lleva 57 días en una crisis de violencia. Entonces, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso, mucha gente que ha llegado a vivir acá le dice a los yucatecos, oigan, aguas, ¿no? Tengan cuidado porque nosotros venimos huyendo de lo que no queremos que llegue aquí al estado. Entonces, la seguridad es un tema fundamental y bueno, la salud ha sido muy clara también, Roberto, porque lo primero que dijo el otro candidato es firmar el IMSS Bienestar, eso es entregar el sistema de salud hacia el centro del país, es renunciar a una responsabilidad de seguridad y de salud para las y los yucatecos, y yo no pienso entregar y quedarme con los brazos cruzados viendo cómo un sistema que nos dijeron que iba a ser como el de Dinamarca hoy está teniendo una crisis a nivel nacional de desabasto de medicamentos y de falta de atención médica en enfermedades estratégicas. Además son 2 puntos flacos del gobierno actual, el gobierno federal, la seguridad y la salud. Sí, que es lo que se mira de inmediato, pero también es un punto muy flaco lo que ha pasado en el sector de educación. Claro. La cantidad de niños y de jóvenes que han dejado la escuela después de la pandemia, la falta del reconocimiento de la necesidad de un programa de emergencia en la educación para que esas niñas y niños que no tuvieron todos los elementos para seguir adelante en su proceso de formación, lo adquieran. O sea, es increíble. O sea, la educación, la manifestación de lo que se dejó de hacer no se presenta de inmediato, se presenta a lo largo de la vida de una persona, cuando ya es muy difícil ponerle remedio a esa situación. Eso para mí es una de las cargas más pesadas que tiene el actual gobierno federal. Sí. ¿Qué viene ya para la recta final de tu campaña, Renan? Bueno, pues viene prepararnos para los cierres de campaña. Tendremos varios cierres de campaña en el interior del estado, tendremos otros aquí en la ciudad de Mérida, vamos a estar en Valladolid, vamos a estar en Tizimín, vamos a estar en Progreso, vamos a estar en Canacín. Realmente esta es la última semana completa de campaña, porque a partir de este fin de semana que viene, pues ya prácticamente nos quedarán 3 días para cerrar el día 29 esta campaña que ha durado 90 días. Y desde luego preparar el día de la elección. No lo hemos dejado de hacer. Estamos trabajando, ya tenemos casi el 100% de los representantes generales, representantes de casilla, estructura electoral, cuidado del voto, defensa jurídica. Es una movilización muy importante para una elección concurrente y bueno, articulando los esfuerzos con los candidatos también a municipios del interior del estado, buscando que sea una jornada limpia, una jornada tranquila, una jornada participativa. Yo creo que vamos a superar la participación del 2018, espero 73, 74%. Fue en 2018, convencido de que esta elección y lo que significa puede hacer que se supere y que la gente decida, ¿no? Decida libremente, en secreto, y decida lo que quiere sin ningún tipo de presión. Por último, me llama mucho la atención cómo, a pesar de que está PAN, PRI, PANAL en la alianza, se han visto bastante más estructurados, lo hemos dicho varias veces acá, bastante más estructurados que Morena, que parece que traen una pachanga ahí dentro en todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Ustedes están muy bien estructurados. ¿Cómo ha sido esto? Mira, se ha logrado entender de qué se trata esta elección, Roberto. Si cada quien quiere jalar agua para su molino, si cada quien quiere ver su interés personal, su propio triunfo local, su pequeño Waterloo, donde quiere tener triunfos o no, me parece que es importante que entendamos que en esta elección hay que blindar y cuidar a Yucatán. Y todos tenemos que aportar nuestras canicas para que ese juego salga así. ¿Qué ha pasado del otro lado? Pues que hay un pegamento que lo que los une es precisamente la ambición desmedida y descontrolada de poder querer tener un triunfo individual, personal de cada uno de los candidatos que están participando en ese proceso. Por eso hemos llegado a los municipios y con total armonía, que no deja de haber competencia real en donde no tenemos alianza, pero yo he podido estar con los candidatos
que tienen los municipios, diferentes candidatos a alcaldes, y participar con ellos en sus eventos sin que haya un reclamo entre sí, sin que haya pues si vas allá no te quiero acá. Ha funcionado bien, porque más allá de Zitas, más allá de Chichimilá y más allá de Chemash está Yucatán. Y por supuesto que los municipios son fundamentales, por eso tenemos los mejores candidatos para alcaldes, tanto de la Alianza como tanto del PRI y del PAN, porque hoy hemos demostrado que lo que queremos es cuidar a Yucatán y todos estamos abonando a que eso pase así. Pues ya en la recta final, doctora, conclusiones con respecto a lo que viene en la recta final para Renan. Yo creo que ha sido muy importante como aportación del PRI la participación de Rolando Zapata en la candidatura al Senado de la República. Por la naturaleza de la representación del Senado, es un tipo de campaña estatal. Y en ese sentido, a mí me ha parecido muy interesante lo que ustedes han logrado, Renan, coordinar las dos R's, le digo yo, la R de Renan, la R de Rolando, por Yucatán. Y un llamado, si me permiten, a todas y todos los yucatecos que han logrado, o más bien que han sido requeridos para ser funcionarias y funcionarios de casilla. Estas son ciudadanos que están llamados a integrar las mesas donde vamos a ir a depositar nuestro voto. Por favor, este deber cívico es fundamental para que funcione muy bien el mecanismo para recaudar el voto de 1.700.000 personas que son las que están registradas en el padrón del Estado. Conclusiones, Renan. Pues igualmente hacer un llamado a la gente a participar en el voto. Esto es como cuando alguien va a conseguir o trata de conseguir un empleo, necesita tener pues un currículum, ¿no? Y creo que el currículum de haber sido 3 veces alcalde de la ciudad más importante del sureste del país, pues ya puede perfilar un poco el estilo, la forma, los resultados, ¿no? Y sobre todo también pues decirles que estaremos poniendo nuestro mejor empeño en hacer que los próximos 6 años para Yucatán sean muy, muy positivos. Y también hacer un llamado al voto útil, porque pues a final de cuentas, yo sé que hay muchos candidatos a gobernador, realmente pues hay quienes no tienen ninguna posibilidad, hay que decirlo tal cual, con todo respeto, y que pues le hacen el caldo gordo un poquito a la otra opción. Me parece que sería importante que podamos hacer un voto útil, un voto que realmente pueda valer y que le pueda dar pues un mejor rumbo desde luego a Yucatán. Pues muchas gracias. Yo todavía sigo viendo increíble que, por ejemplo, en eventos del interior del estado, dos candidatos alcaldes del PRI y el PAN que discuten todo el tiempo se unan en la tarima con Renan. Yo todavía lo veo. Sí, bueno, y también para mí fue sorprendente en las primeras ocasiones, pero cuando escuchas la sabiduría de la gente del interior del estado, que sabe que vamos a ser un equipo de gobierno, que sabe que yo voy a respaldar a los candidatos que han aportado a que este proyecto se pueda realizar, independientemente que sean del PRI o del PAN, que van a ser parte fundamental del desarrollo de Yucatán, pues bueno, es cuando todos estamos en la misma sintonía. Y como bien dice Dulce, me parece que la integración de Rolando Zapata ha sido el poder generar esa emoción y ese entusiasmo en un priismo que no se siente representado por los que chapulinearon, por los que se fueron, y que sí valoran y representan pues un priismo que ha sido leal y fiel a su institución. Yo creo que eso es lo que los yucatecos, más allá de cuestiones partidistas, premian o castigan, ¿no? Es decir, la lealtad en tiempos buenos o malos, y pues bueno, las ambiciones ya vimos quién las tiene y no se llevan el voto con ellos. Pues muchas gracias. Esto ha sido Jaque Mate, el juego que lo cambia todo. Gracias a ustedes por seguirnos en este esfuerzo que realiza Teleplay e Información y Poder por analizar la campaña y el proceso electoral para que tengan un panorama diferente de lo que está ocurriendo en Yucatán y hablamos un poquito también en Nacional, pero básicamente en Yucatán. Síganos en la siguiente semana con más análisis de Jaque Mate, el juego que lo cambia todo. Soy Roberto Ojeda y un abrazo.